Barcelona no es la ciudad que nos han vendido en las postales. Aquí bajo nuestros pies hay una ciudad que se apila sobre sí misma. Tenemos dos catedrales a solo 500 metros de distancia que guardan una historia de poder, de sangre y de un barrio entero que fue borrado del mapa en un solo día en 1391. Hoy vamos a romper la superficie de este barrio antiguo de Barcelona para descubrir qué hay realmente debajo de sus piedras. No es solo arquitectura, es la memoria oculta de una red de poder y energía telúrica que la historia convencional jamás ha querido explicar. Bienvenidos y bienvenidas a la Barcelona que no sale en las guías. Bienvenidos, bienvenidas al principio de todo. No solo es historia, son rompecabezas que llevan miles de años esperando ser resueltos. Ha llegado el momento de abrir los ojos. La Catedral de la Santa Creu y Santa Eulàlia es el corazón de este barrio. Recibe cada año unos 2 millones de visitantes. Sin embargo, lo que fotografían todos, esa fachada neogótica tan impresionante, es una obra terminada hace poco más de 100 años. Pagada por el banquero Manel Girona. Y aquí va un dato que casi nadie sabe. Se suele decir que Gaudí presentó un proyecto para esta fachada y perdió. No es exactamente así. Gaudí entonces era un joven delineante que trabajaba para el arquitecto Joan Martorell, cuyo diseño sí era el favorito del público y de la prensa de la época. El proyecto ganador fue el del propio Girona, que ni siquiera era arquitecto. Y aquí viene lo curioso. Cuando se terminó toda la obra, se acabaron incorporando piezas del diseño perdedor. Mirad hacia arriba las dos torres laterales que enmarcan la fachada. Esas que le dan esa sensación de equilibrio son las del proyecto de Martorell, no las del proyecto de Girona. Literalmente estáis viendo el diseño del ganador coronado por las torres del que perdió. Pero entrad conmigo en la historia real. No estamos ante un solo edificio, estamos ante un punto clave de superposición energética. Los constructores antiguos nunca elevaban sus templos al azar, sino sobre nodos de corrientes telúricas y geometría sagrada que conectaban la tierra con el cielo. La catedral gótica que veis hoy empezó a construirse en 1298, directamente sobre el solar de la catedral románica anterior, que se había levantado entre 1046 y 1058. Durante los siglos XIV y XV, mientras se levantaba la nueva estructura gótica, la antigua románica se fue desmontando poco a poco, como si se fuera peleando una capa para dejar sitio a la siguiente. Y más profundo aún, bajo esa románica hay restos confirmados de una basílica paleocristiana. 3 naves y columnas de mármol blanco que demuestran el peso que tenía ya entonces el cristianismo aquí, en Barcino, que así se llamaba Barcelona en época romana. Paleocristiana, para los que no lo sepáis, significa que viene del cristianismo primitivo, de los primeros siglos después de Cristo, del cuarto o el quinto. No tiene nada que ver ni lo confundamos con el paleolítico. Y aunque esto no está reconocido por ninguna versión histórica oficial, hay quien sostiene que el edificio que existía en este punto durante la ocupación musulmana del siglo VIII, cuando la ciudad fue tomada y formó parte del Al-Ándalus, bajo el califato de Omeya, pudo funcionar como una mezquita. La historiografía oficial no lo da por confirmado, pero sí aparece recogido como hipótesis en algunos estudios y crónicas sobre la ciudad. Y no muy lejos de aquí, aunque no debajo de la catedral, sino alrededor, a su lado, formando parte del mismo eje de poder, en lo que hoy se conoce como la Plaza Sant Jaume y las calles que lo rodeaban, estuvo el Foro de la Barcino Romana, el centro administrativo y religioso de la ciudad hace 2000 años. Y ahora va un detalle curioso. Hoy, en ese mismo punto exacto, siguen estando el Palau de la Generalitat, el Gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. 2000 años después, el poder sigue estando en el mismo sitio. Es decir, en este barrio se ha ido superponiendo capa sobre capa, siglo tras siglo, un foro romano, un templo pagano, una basílica paleocristiana, una posible mezquita, una catedral románica y encima de todo la catedral gótica que veis hoy. 6 capas de poder y de fe en unos cientos de metros cuadrados. Y esto no es exclusivo de Barcelona. En el año 601, el Papa Gregorio Magno escribió una carta a uno de sus misioneros con unas instrucciones muy concretas. No destruir los templos paganos, sino purificarlos y convertirlos a la Iglesia. Y esa lógica se repite por todo el mundo. En Roma, en el Panteón, un templo dedicado a todos los dioses paganos, se convirtió en el siglo 609 en la iglesia de Santa María de Martires y sigue en pie hoy.
En Ciudad de México, la Catedral Metropolitana se construyó justo al lado y en parte sobre el Templo Mayor de Tenochtitlán, el centro religioso más importante del Imperio Azteca. La pregunta que os dejo abierta es: ¿por qué la Iglesia Católica elegía siempre exactamente los mismos puntos que ya se consideraban sagrados antes de que llegara a ella? ¿Casualidad? ¿O sabían algo sobre estos lugares, sobre sus energías o sus corrientes que nosotros no sabemos? Y si levantáis la vista, vais a entender por qué digo que esto es mucho más que piedra. Solo en esta nave hay 215 claves de bóveda, algunas de 2 metros de diámetro, con un peso de 5 toneladas cada una, sostenidas ahí arriba desde hace más de 600 años. La que corona el presbiterio muestra a Cristo crucificado entre la Virgen y San Juan, flanqueado por 2 símbolos que sorprenden por su antigüedad, el Sol y la Luna. Y aquí es donde a mí me gusta abrir otra ventana de lectura, sin resaltarle ni un ápice de valor a la fe que sostiene este templo, porque desde el simbolismo esotérico se interpreta que la orientación misma de la nave, de este a oeste, siguiendo el camino del sol, nunca fue casualidad. Convertía el edificio entero en un mapa de tránsito de la luz del amanecer al ocaso. Y esa misma luz, la que hoy entra filtrada por las vidrieras y baña estas claves de bóveda, es también para el cristianismo uno de sus símbolos más profundos, la presencia de lo divino. 2 miradas, la simbólica y la religiosa, apuntando a la misma dirección. Y hay una figura aquí dentro que a mí personalmente me da escalofríos cada vez que la veo. En una capilla lateral se venera el Santo Cristo de Lepanto, una talla que se remonta al siglo XIII y que durante siglos estuvo tan ennegrecida por el humo de las velas que apenas se distinguía su color original. Pero lo que de verdad la hace única en su postura es que el cuerpo aparece curvado hacia un lado, como esquivando algo. Y la tradición cuenta que así fue exactamente, que este Cristo viajó a bordo de la nave capitana de la batalla de Lepanto de 1571, la batalla que frenó el avance del Imperio Otomano hacia Europa, y que en pleno combate se torció para esquivar una bala de cañón turca dirigida directamente contra él. Hay quien defiende otra versión, casi más inquietante, que se dobló para tapar con su propio cuerpo una vía de agua en el casco del barco, salvando así toda la tripulación del hundimiento. Sea cual sea la verdad, esa curvatura sigue ahí, intacta, y cientos de personas siguen encendiendo velas frente a ella cada año. Y si seguís caminando bajo estas mismas bóvedas, llegaréis al coro, construido a partir de 1390, donde los respaldos de la sillería guardan algo que muy pocos turistas se paran a mirar: los escudos pintados de los caballeros de la Orden de Toisón de Oro, una de las órdenes de caballería más hermética y selectas de toda la Europa medieval, inmortalizados aquí en madera durante siglos. Y es precisamente en ese cruce entre lo turístico, lo esotérico, lo místico y lo devoto donde vais a encontrar uno de los rincones más singulares de toda la catedral. Dentro del claustro gótico viven 13 ocas blancas. No son decoración, representan los 13 martirios de Santa Eulalia, copatrona de la ciudad. Eulalia fue una niña de la Barcelona romana, de la zona que hoy es Sarriá, que se convirtió al cristianismo en secreto en plena persecución religiosa, a principios del siglo IV. Cuando el gobernador romano Daciano ordenó perseguir a los cristianos, ella se presentó ante él para defender su fe abiertamente. La condenaron a 13 suplicios, uno por cada año que había vivido, hasta morir con solo 13 años. Antes de todo eso, según la tradición, ella misma pastoreaba ocas en su casa de Sarriá, de ahí las 13 ocas del claustro. Sus restos llevan siglos en un sarcófago de alabastro en la cripta, pero antes estuvieron escondidos para que no los profanaran durante la ocupación musulmana y no reaparecieron hasta el año 877 en el templo de Santa María de las Arenas, el templo que hoy conocemos como Santa María del Mar. Guardad este dato: las 2 catedrales de este vídeo llevan 1000 años entrelazadas por esta misma santa. Aquí fuera, en las cornisas y en los contrafuertes, hay más de 100 gárgolas, dragones, grifos, quimeras y hasta un unicornio escondido en el ábside. Y ahora hay algo que aquí, como investigador, me parece muy extraño y que casi nunca se cuenta. La Iglesia Católica, en teoría, no cree en dragones, ni en quimeras, ni en centauros. Entonces, ¿por qué llenó las catedrales de ellos? La quimera, en la mitología, era un monstruo compuesto por un ser considerado maligno. El dragón, en la propia tradición cristiana, es literalmente el símbolo del mal. La leyenda de San Jordi lo deja bien claro. El dragón es lo que hay que vencer. Y aún así, ahí están, tallados en piedra, en la fachada de una catedral católica. Y esto no solo pasa aquí. En Notre Dame, en París,
En Colonia, en catedrales de toda Europa, os vais a encontrar la misma colección de seres, que en los mapas antiguos aparecían dibujados en las zonas del planeta que todavía no se habían explorado, marcados como aquí hay monstruos. No es casualidad que en el siglo XII, dentro de la propia Iglesia, hubo una discusión real sobre esto. Bernardo de Claraval, uno de los religiosos más influyentes de la época, escribió una crítica furiosa contra este tipo de esculturas en los monasterios. Llegó a preguntar literalmente para qué servían esos monstruos ridículos y esos centauros en los claustros, delante de los monjes que se suponía que venían aquí y debían estar meditando. Es decir, incluso en el siglo XII había gente dentro de la Iglesia que veía que esto era algo pagano, fuera de lugar y que no encajaba con la fe oficial, y aún así sobrevivió y se siguió construyendo así durante siglos. Desde el esoterismo y la tradición hermética hay otra lectura profunda, que la historia oficial ignora. Las catedrales góticas funcionan como libros de piedra y verdaderos mapas energéticos. Los maestros constructores y las antiguas cofradías ocultaban aquí el saber ancestral de otras civilizaciones y conocimientos herméticos. Estas figuras monstruosas que veis no adornan, sino que actúan como guardianes de umbral y marcadores de fuerzas telúricas que atraviesan el subsuelo. Y el folclore local añade aún una capa más. Cuenta que algunas de estas figuras son en realidad brujas petrificadas, castigadas por haber pactado con el diablo. Sea cual sea la lectura que os convenza más, lo cierto es que generación tras generación, quien ha caminado bajo esta fachada ha sentido lo mismo, que hay algo ahí arriba observando y que no tiene mucho de católico. A pocos metros de la catedral, la historia se vuelve todavía más vieja. Aquí, en el Carrer Paradís, entramos en el corazón de la Barcino romana, del siglo I a.C. Y para situarnos en esto, hablamos de la época del emperador Augusto, el primer emperador romano, sobrino nieto de Julio César, el hombre que puso fin a un siglo de guerras civiles y abrió los 200 años de paz y la expansión que los historiadores llaman la Pax Romana. Bajo su gobierno, Roma fundó y refundó ciudades por todo el Mediterráneo, entre ellas esta, Barcelona. Estas 4 columnas de 9 metros de altura, de estilo corintio, son los restos del templo que la ciudad le dedicó. Durante siglos estuvieron ocultas, integradas en las paredes de casas y palacios medievales, sin que nadie supiera bien qué eran. Unos hablaban de un sepulcro, otros de un acueducto. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando se confirmó que era un templo romano, y no fue hasta finales de este mismo siglo cuando el Centre Excursionista de Cataluña adquirió el edificio y decidió liberar las columnas, dejándolas visibles en un patio interior que se terminó de construir en 1904. El encargado de diseñar ese patio fue el arquitecto Lluís Domènech i Muntaner, el mismo hombre que diseñó el Hospital de Sant Pau, el vídeo que ya tenéis en el canal y que podéis ver en cualquier momento. Dedicó también parte de su carrera a rescatar de entre las paredes medievales el corazón religioso de la Barcelona romana. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo aquí enlazado. Ahí vais a entender mejor su forma de pensar y su arquitectura. Este emplazamiento no fue elegido al azar. La alineación estelar y la geometría sagrada aplicada por los ingenieros romanos, quienes a su vez heredaron los secretos arquitectónicos de civilizaciones anteriores como los griegos y los etruscos, buscaban conectar la ciudad terrenal con las corrientes cósmicas y las fuerzas de la Tierra. Este era el punto exacto del Foro de Barcino, la plaza donde se rendía culto al emperador, donde se impartía justicia, donde se cerraban los negocios y donde se tomaban las decisiones que gobernaban la ciudad. Todo lo que hoy es la vida pública de Barcelona, desde el ayuntamiento hasta el mercado, tiene su origen en este punto exacto. Es el esqueleto olvidado sobre el que se construyó toda la Barcelona medieval y que estáis pisando hoy aquí, conmigo. Antes de seguir, párate un momento, suscríbete a mi canal, dame like y activa la campanita. Para ti es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir trabajando y investigando. Prepárate porque lo que viene ahora aún te va a gustar más. Hemos cruzado el barrio y hemos llegado a Santa María del Mar. Aquí el contraste con lo que acabamos de ver es muy importante. Cuando esta iglesia empezó a construirse en 1329, la Catedral de Santa Eulàlia, la que hemos visto antes, llevaba 30 años en obras, financiada por el obispo, el cabildo y la nobleza de la ciudad. Los vecinos de este barrio, La Ribera,
en su mayoría comerciantes, pescadores, trabajadores del puerto, decidieron entonces levantar su propia iglesia, sin que la nobleza participara ni el clero estuviera detrás del proyecto ni de la financiación. La construyeron en tiempo récord, 55 años, hasta 1384. El diseño se atribuye a los arquitectos Berenguer de Montagut y Ramon Despuig. Pero el verdadero mérito, el que hizo posible la velocidad, fue el propio barrio, pagando y trabajando con su bolsillo. Los bastaixos, los cargadores de piedra, trajeron los bloques desde la cantera de Montjuïc. La versión que ha hecho famosa la novela que lleva su nombre cuenta que los cargaban a la espalda, caminando por toda la ciudad, un esfuerzo que parece casi sobrehumano. Otras fuentes que han estudiado la restauración del edificio apuntan a algo distinto, que bajaban las piedras de la cantera y las transportaban en barcazas por el mar, que entonces llegaba casi hasta la misma puerta del templo. Existen varias versiones y cada uno puede quedarse con la que le parezca más creíble. Lo que no está en duda es que esta iglesia la levantó el pueblo con su propio esfuerzo. Hay algo más que casi nadie os cuenta. Aquí dentro, el número 8 y el número 6 tienen un peso simbólico esotérico enorme en la arquitectura sagrada medieval. Por un lado, el número 6 representa la creación material y el equilibrio cósmico. Por otro lado, la obsesión por el número 8 en la arquitectura medieval no es solo estética. En geometría sagrada, el 8 representa el paso de la muerte a la vida nueva, el infinito y la puerta entre dimensiones. Algunas corrientes lo vinculan también con la Virgen María, en el arte religioso con una estrella de 8 puntas y algunas oraciones antiguas se le llama directamente estrella de la mañana. Hay toda una tradición esotérica que interpreta las catedrales góticas como tratados de alquimia y tecnología en piedra, que lee estos números no como casualidad, sino como un lenguaje deliberado dejado por los maestros constructores para quienes supieran leerlo. Aquí ese número está por todas partes, las 16 columnas de la nave son octogonales y la nave central mide exactamente el doble de ancha que las naves laterales. Para mí, con tanta repetición geométrica en un solo edificio, eso no es casualidad, es una decisión consciente tomada por alguien que conocía ese lenguaje oculto y quiso dejarlo escrito aquí para siempre. Ese rosetón que veis no es el original y es un dato que sorprende a mucha gente. Los terremotos no son algo habitual en Barcelona, pero el 2 de febrero de 1428 la ciudad vivió uno real, con magnitud estimada 6,5. Uno de los mayores de la historia de la península ibérica. Aquella mañana, mientras la gente asistía a misa aquí dentro, el rosetón original se desplomó sobre los fieles que intentaban huir. Murieron unas 50 personas solo en este templo, y en el conjunto de Cataluña, aquel terremoto y la serie sísmica que lo acompañó causaron más de 1000 muertos. Por otro lado, en 1936, al empezar la guerra civil, un grupo de anarquistas asaltó e incendió el templo. Ardió durante 11 días seguidos, se perdió el altar barroco, el órgano original, prácticamente todo el mobiliario acumulado durante siglos. Esa desnudez tan característica que veis hoy, en parte, es consecuencia directa de ese incendio. Perdió su ornamento barroco y quedó con la pureza casi desnuda del gótico original de 1384. Lo que iba a destruirla terminó por mostrar su forma más auténtica. Este barrio está literalmente encajado entre las dos catedrales que acabamos de visitar y su gente convivió con la construcción de ambas. Se llamaba El Call, así se conocía en catalán medieval a la judería. La palabra probablemente viene del latín calis, calle estrecha, aunque también hay quien lo relaciona con el hebreo kahal, que significa comunidad. Aquí en Barcelona hubo dos. El Call Major, el grande, ocupaba más o menos el rectángulo que forman las calles Banys Nous, Sant Sever del Bisbe y el Call, justo al lado de donde está hoy el Palau de la Generalitat de Cataluña, y el Call Menor, más pequeño, se formó después con refugiados judíos llegados del sur de Francia. Según la cronología convencional, la comunidad judía llevaba establecida en la ciudad desde época alto medieval, entre los siglos VII y XIV, y llegó a ser una de las más importantes de toda la península ibérica, entre 4.000 y 5.000 personas viviendo aquí en el siglo XIV, en una Barcelona que en total rondaba los 50.000 habitantes. Entre estas personas estaba Salomó ben Adret, rabino, banquero de reyes y una de las figuras más influyentes del judaísmo europeo de su época. Fue un barrio próspero, culto, con su propia organización interna, sus propios tribunales y sus propias sinagogas. Pero toda aquella prosperidad tenía los días contados. La tensión se acumulaba en el ambiente y el destino del barrio estaba a punto de cambiar para siempre.
porque la violencia estaba a punto de desatar el horror en sus calles. Hasta el 5 de agosto de 1931. ¿Y quién dio la orden? Aquí no hubo un rey ni autoridad oficial detrás. El origen está en Sevilla, 15 años antes, donde un clérigo llamado Ferran Martínez llevaba desde 1376 predicando abiertamente contra los judíos. Pese a que tanto el rey como el propio arzobispo le pidieron que parara, el 6 de junio de 1391 esas prédicas explotaron en un asalto masivo a la judería de Sevilla. Y desde ahí el fuego se fue extendiendo solo, ciudad tras ciudad, por Córdoba, Toledo, Valencia, hasta llegar aquí, a Barcelona, el 5 de agosto. No fue un plan coordinado desde arriba. Fue una ola de violencia popular que ningún poder fue capaz o quiso frenar en ese momento. Y esto no fue un caso aislado en la España medieval. Europa entera arrastraba siglos de violencia antijudía, desde las matanzas del Rin durante las cruzadas hasta las persecuciones ligadas a la peste negra unas décadas antes. Lo que pasó aquí en 1391 fue, por desgracia, parte de un patrón mucho más amplio. Aquel 5 de agosto, sobre una ciudad de unos 50.000 habitantes, una multitud asaltó las calles. En pocos días fueron asesinadas alrededor de 300 personas. Miles de ellas fueron obligadas a bautizarse a la fuerza, bajo amenaza de muerte. Las crónicas de la época cuentan que los pozos del barrio quedaron obstruidos con los cuerpos de las víctimas. Los que sobrevivieron y no se convirtieron aguantaron un siglo más, con cada vez menos derechos, hasta que en 1492 los reyes católicos decretaron la expulsión definitiva de todos los judíos de sus reinos. De una comunidad que había llegado a tener varios miles de personas, apenas 20 quedaron en la ciudad, ya convertidas al cristianismo. El resto tuvo que marcharse y no se fueron a cualquier sitio. Muchos cruzaron a Portugal y al Reino de Navarra, otros al norte de África y una parte muy importante terminó en el Imperio Otomano, donde el sultán Vallezato II los recibió con los brazos totalmente abiertos. Se cuenta que el propio sultán se burló de Fernando el Católico, diciendo algo así como que llamaban sabio a un rey que empobrecía su reino para enriquecer al suyo. Esas familias llevaron el español medieval a ciudades como Estambul, Salónica y durante siglos siguieron hablando y escribiendo en esa lengua a miles de kilómetros de aquí. La antigua sinagoga mayor se convirtió en tintorería. La sinagoga menor pasó a ser un convento católico. Hoy, en su lugar, en el carrer Ferran, sigue en pie la iglesia parroquial de Sant Jaume. Y hay algo en ese detalle que merece la pena pararse a pensar. Un espacio construido para rezar en hebreo terminó siendo espacio para rezar en latín, y luego un espacio para rezar en catalán. Curioso lo fina que es a veces la línea entre las religiones, cuando lo que de verdad cambia es solo quien manda. Se cambiaron los nombres de las calles para borrar cualquier rastro. Hoy casi nada en la superficie recuerda lo que era. Durante 700 años existió una de las comunidades más cultas de la Barcelona medieval. Si alguna vez venís a visitar Barcelona, buscad el carrer de Marlet, el carrer de Sant Domènec del Cal y el carrer de Sant Honorat. Aquí es donde todavía se puede sentir, entre la piedra, lo que fue este barrio antes de aquel 5 de agosto. La historia de este barrio antiguo de Barcelona es la historia de sus capas, de una judería que fue borrada en un solo día, de una catedral que oculta bajo sus cimientos un templo romano, una posible mezquita y una basílica paleocristiana, de un pueblo que a 500 metros de distancia construyó su propia catedral en tiempo récord para no depender del poder oficial. La próxima vez que paséis por aquí, buscad las cicatrices en la piedra porque todo lo que veis esconde algo debajo. Si este recorrido os ha hecho mirar la ciudad con otros ojos, apoyad el canal, dejad un like y suscribíos y activad la campanita. Para vosotros es solo un segundo, pero para mí es lo que me permite seguir investigando y contando estos secretos. Y recordad, esto es solo el principio de todo.